gracias de nuevo a Ariel y a la Sociedad Entomológica de Bolivia por este espacio. Em, Como les comentaba Ariel, bueno, yo llevo ya varios años trabajando con temas de informática de la biodiversidad y tengo la posibilidad actualmente de ser soporte regional para Latinoamérica y el Caribe y la región del Pacífico. Para allí, básicamente dando soporte técnico y explicándole mucho a las organizaciones de los diferentes países cómo pueden publicar sus datos a través de GBIF. Entonces, mi idea es dar una presentación, no sé, tal vez cerca de media hora, si voy a ver qué tanto avanzo o no, dependiendo cómo fluye la cosa. Y obviamente dejar un espacio al final para, bueno, después de la presentación, si quiero mostrarles rápidamente un poco los resultados que Ariel ha mencionado, que hemos venido trabajando con él y de paso agradecerte, Ariel, por todo el trabajo que se ha hecho desde tu rol en Bolivia y desde las colecciones, de las colecciones de la universidad, de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. Y bueno, nada, voy a arrancar y creo que al final también pues dejamos un espacio para preguntas. Si quieren también pueden ir dejando sus inquietudes en el chat y las revisamos al final en caso de que sean tímidos para hablar. Las pueden también poner en el chat sin problema. Entonces voy a compartir. Eh, por favor me avisas, Ariel, si se está viendo mi pantalla. Sí, justamente se ve correctamente todo. Entonces yo creo que estamos listos para comenzar. Listo, súper. Y ahí vi una manita levantada también de Alma Cabrales, gracias. Como comentaba Ariel, esta charla la titulé Conectando datos abiertos de biodiversidad con conocimiento de acciones para mostrarles un poco cómo trabaja GIF y poder recoger también no solamente lo que se hace desde GIF, sino cómo ustedes también pueden eventualmente hacer parte de esta red de datos sobre biodiversidad. GIF, perdón, estoy admitiendo otras personas que estaban faltando por acá. GIF es una red intergubernamental, una infraestructura de investigación que proporciona acceso a cualquier persona, de cualquier lugar, acceso abierto, libre y gratuito sobre datos de todos los tipos de vida en la Tierra. Es importante tener en cuenta que muchas veces vemos a GIF como la plataforma a través de la cual se consultan los datos y muchas veces se dice como los datos de GIF tienen X o Y calidad, pero es importante tener en cuenta que GIF provee las herramientas y la infraestructura para que diferentes organizaciones puedan publicar sus datos a través de esta infraestructura. Por lo tanto, la responsabilidad de los datos que se publican, la calidad y demás, pues recae en las instituciones que disponen esos datos a través de la plataforma. Es retador, por supuesto, para allí proporcionar acceso a todos los tipos de vida presentes en la Tierra y por lo tanto, pues maneja un nivel importante de amplitud de información en términos de biodiversidad. Trabaja a través de una colaboración voluntaria, a través de un memorando de entendimiento que se firma con cada uno de los países o organizaciones que participan en la red. No todos los países hacen parte de GIF necesariamente, digamos, a través de un nodo instalado en el país. Sin embargo, no quiere decir que las organizaciones de ese país no puedan publicar los datos a través de la red. Sí lo pueden hacer, simplemente que con algunos países ha habido un trabajo mucho más directo a través de la consolidación de un nodo nacional que permite que operen y fluyan mucho más rápido los datos desde las organizaciones de país. Entonces estos nodos participantes, bueno, están distribuidos alrededor del mundo, ya les voy a mostrar una gráfica que lo muestra, y el secretariado de GIF se encuentra en Copenhague, en Dinamarca. Entonces, ¿por qué GIF existe básicamente o por qué escoger GIF como una plataforma para publicar datos? En este momento, bueno, GBIF es la sigla Global Biodiversity Information Facility, o la traducción es Infraestructura Mundial de Información sobre Biodiversidad. En este momento la más grande que existe a nivel global, más de 2.5 mil millones de registros de biodiversidad en más de 130 países. Esta es una iniciativa que se fundó en 2001 y es una red intergubernamental, es decir, los gobiernos y las diferentes organizaciones que apoyan la instalación de estos nodos nacionales son los que permiten que la red opere, por lo tanto no pertenece
organización privada ni hace parte, digamos, de un país en particular, sino que está sostenida por toda esta red intergubernamental. Es importante reconocer que GIF le permite a las organizaciones estar alineados con todo el tema de datos abiertos o principios FAIR, donde todos los registros publicados son de acceso libre, bajo licencias de acceso abierto, que ahora se les voy a explicar un poco más. Permite reducción de costos para las organizaciones porque ofrece una infraestructura gratuita a través de su herramienta de publicación, los mecanismos de transferencia con otros sistemas de información y demás. Permite la interoperabilidad con otros sistemas de información, redes globales, redes internacionales, que una vez los datos están disponibles en GIF, se puede intercambiar información con esas redes de manera mucho más sencilla, digamos, de sistema a sistema, sin tener que pasar como por archivos en Excel o solicitudes por correo, sino que hay una consulta directa hacia el sistema desde otros sistemas de información de forma muy sencilla. Los estándares internacionales sobre los que se sostiene GBIF, principalmente el Darwin Core y el EML, que están definidos por un grupo que se llama TWG, que básicamente es el que define los estándares de información sobre biodiversidad a nivel global, son los que definen estos estándares y GBIF utiliza e implementa estos estándares para poder operar. La herramienta permite sostenibilidad porque, como les decía, es una red intergubernamental financiada por varios gobiernos. Y además pues garantiza visibilidad de la plataforma a través de todos los mecanismos de ciencia abierta y la citación que reciben esos datos publicados, que ya también vamos a mostrarles un poco cómo opera esta parte. Esto solo para que se hagan una idea de las cifras que maneja GBIF. Más de 115.540 conjuntos de datos. Bueno, incluso este corte es un poquito del año pasado, voy a actualizar las cifras, pero igual esto les permite ver un poco la magnitud de lo que trabaja allí, más de 42 organizaciones participantes, más de 2.500 publicadores, 3.000 millones de registros de especies disponibles. También la consulta que recibe GBIF pues es bastante alta, un promedio de registros descargados por mes de 267.6 billones. Esto también lo convierte en una herramienta de consulta y de uso pues bastante importante. Este dato es crucial y es que actualmente podemos hacer un tracking de cuáles son los artículos revisados por pares que utilizan datos publicados por GBIF. Más de 13.000 artículos que se han publicado realizan esta función. Y también tenemos portales hosteados o algunos que son unos mecanismos para poder visibilizar los datos de una manera específica a nivel de institución, a nivel de país. Bueno, ya les voy a contar un poco más sobre esto de los portales hosteados, que tenemos más de 53 en este momento. No todos los registros publicados a través de la plataforma cuentan con una evidencia multimedia, pero si se tiene, pues es ideal. Más de 239 millones de registros cuentan con este tipo de imágenes que identifican taxonómicamente ese registro. Algunas provienen de observaciones humanas directas en campo, otras de especímenes preservados en colecciones biológicas, otras pueden ser muestras de material, por ejemplo huellas, heces, ese tipo de muestras de especies. E incluso pues también algunos archivos de audio o video. Esta es la gráfica que muestra cuáles son los países que participan actualmente en la red. Como les decía, si el país está en blanco, no quiere decir que no puedan publicar datos los países, las organizaciones de ese país, simplemente que en este momento no hay un nodo nacional instalado, que es el caso de Bolivia, que aparece aquí en blanco, pues no tiene en este momento un nodo instalado. Sin embargo, no quiere decir que las organizaciones del país no puedan publicar datos. Los países que aparecen en verde son países que pagan la membresía y sostienen a través de ese pago el funcionamiento de la red. Y los que aparecen en amarillo son países asociados que hasta ahora están entrando o se están poniendo, digamos, al día con el pago de la membresía, que como les digo es un pago que asumen generalmente los ministerios de ambiente de cada uno de esos gobiernos. GBIF también provee, digamos, un marco referencial para poder consultar datos, entonces, a escala nacional. Aquí muestro un ejemplo de México. No solamente los datos que se publican desde el país, sino también organizaciones por fuera del país que puedan tener datos
de ese mismo territorio también se pueden integrar allí a través de los mecanismos de participación e integración de datos que tiene GBIF. Genera también entonces automáticamente unas estadísticas por reinos o la representatividad que tienen esos datos en otros países. Puede haber organizaciones, por ejemplo, en Bolivia que tienen datos también fuera de Bolivia y eso también puede pues, verse representado en este tipo de tendencias. Y también pues tendencias a nivel temporal, por ejemplo, para saber cuáles son los picos más altos de colecta o de disponibilidad de datos. Digamos, esto es un poco más para mostrarles cómo responde GBIF a las estimaciones que hay sobre biodiversidad. Las zonas que ustedes ven aquí en rojo son las zonas que se estima con mayor riqueza, pues básicamente toda la franja neotropical a escala global. Las zonas que están en este azul claro son zonas más frías donde hay menor riqueza, menor representación de riqueza de especies. Por lo tanto, pues nosotros esperaríamos que la mayor cantidad de datos disponibles pues estén en la zona donde hay mayor diversidad de especies. Sin embargo, en términos de disponibilidad de datos, esto es un negativo de la gráfica anterior. Aquí vemos que los espacios en negro son básicamente gaps de datos y los espacios en blanco son datos presentes de biodiversidad disponibles en GIF en esos países. Entonces, aquí pues esto representaba, por supuesto, un reto importante que asumimos desde los países, desde nuestros países que son más biodiversos, en poder disponibilizar los datos a través de este tipo de plataformas. También una de los objetivos de GIF es poder romper el ciclo más común de los datos de biodiversidad, donde generalmente hay una colecta en campo, luego se documentan esos datos en una libreta, se digitalizan o se ponen, digamos, a disposición en un Excel. Esa información se almacena y se pueden realizar análisis para generar algún paper, para hacer algún tipo de investigación o responder algún tipo de informe y luego la preservación y visibilidad de esos datos se muere. Entonces quedan discos duros que quedan dentro de las organizaciones, quedan computadores de investigadores y los datos, digamos, pierden usabilidad, pierden visibilidad y particularmente pues GIF, digamos, se enfoca en poder romper un poco este ciclo normal de datos de biodiversidad. Otro reto que se enfrenta es pues romper también o poder hacer disponibles datos que existen, que ya están allí, pero que básicamente no podemos acceder. Esto es como lo que llamamos el efecto iceberg. Entonces, si bien en este momento podemos ver, esta es como la capa que podría estar visible en este momento a través de GIF y por debajo tenemos un montón de datos que puede que sea que no estén estandarizados, no están digitalizados o simplemente no están en la estructura apropiada para poderse disponibilizar. Entonces tenemos también que romper este ciclo a través de la publicación de datos. Entonces, principales retos: tener más datos, llenar vacíos geográficos y taxonómicos dentro de la plataforma, tener más proveedores de datos que quieran publicar esos datos y entiendan también los beneficios que reciben al compartir esta información, tener mejores datos. Ya hay datos dentro de la plataforma, pero por supuesto requieren una mejora a través de diferentes mecanismos de resolución o validación y verificación para poder incrementar la calidad de esos datos para su uso en toma de decisiones y fortalecer las capacidades en movilización de datos, que es parte de lo que estamos haciendo un poco acá, como enseñarles a ustedes que esto existe, pero también cómo hacerlo, que también, digamos, hay unos talleres de creación de capacidad o entrenamientos que están disponibles en línea, que ya podemos ahondar en ese tema un poco más adelante. ¿Cómo opera GIF? Pues básicamente esta gráfica nos muestra un poco cómo funciona la plataforma. No importa si yo tengo especímenes digitalizados, observaciones, datos de literatura, datos tomados con sensores remotos o registros derivados de secuencias genéticas. Lo más importante para GIF y el corazón que hace que el sistema opere es que esos datos tienen que estar estandarizados de forma común, es decir, tienen que estar en unas plantillas con unos nombres o unos encabezados, digamos, propiamente definidos por el estándar para que se puedan integrar de forma global. Aquí les cuento rápidamente, nosotros en Colombia, por ejemplo, en algún momento quisimos como crear estándar, nuestro propio estándar de publicación. eh, y pues eso evidentemente no funcionó. Nos dimos cuenta que, por ejemplo, cuando queríamos compartir datos de una especie con la que también compartíamos, no sé, en Ecuador, Venezuela, poder compartir esa información era muy retador.
Por eso es importante estar alineado con un estándar internacional como el Darwin Core o para metadatos como el EML. Una vez los datos están en esos estándares en común, se cargan a través de una herramienta de publicación que se llama el IPT. Generalmente esta herramienta está instalada por los nodos de cada país. En el caso de países como es Bolivia, Paraguay, Venezuela, otros países que todavía no tienen un nodo nacional, tenemos igual una herramienta disponible que es un IPT regional que yo administro con otra compañera de Argentina, donde garantizamos que igual las organizaciones tengan la forma de dar salida a los datos a través de esta herramienta de publicación. Una vez los datos se cargan allí y se diligencian los metadatos de cada uno de esos recursos, pues la información se puede integrar y hacerse disponible a través del portal de GIF e integrarse con otros sistemas, no solamente globales, sino también portales y sistemas de datos nacionales que, digamos, utilizan estas mismas capacidades de la infraestructura de GIF. La ciencia participativa es importante tener en cuenta que ha logrado bastante relevancia dentro de la red de GBIF. Hay iNaturalist, de plataformas de captura de datos que posiblemente algunos de ustedes conocen como iNaturalist, que son estas aplicaciones sencillas donde yo básicamente voy a campo o en un lugar específico, tomo una fotografía de un registro y subo la información a esta plataforma. Los datos que, por ejemplo, suben a grado de observación después de que tienen ciertas capas de validación son cargados también aquí dentro de la plataforma de GIF, y lo mismo pasa con eBird. Con estas plataformas pues hay unos mecanismos específicos de integración, pero en este momento tienen una representatividad muy importante dentro de la plataforma. Básicamente los datos de eBird representan más del 50% de los datos que están disponibles en GIF, y eso también ha generado una cadena de varias cosas. Primero, darse cuenta que la ciencia participativa está llenando vacíos de información importantes que no logramos llenar desde otras áreas de colecta de datos. Y segundo, pues también mostrar que hay una necesidad por, digamos, lograr este tipo de disponibilidad de datos de forma masiva desde otras áreas como colecciones biológicas y otros, digamos, áreas importantes o proveedores de datos importantes que también deben tener datos allí y que están simplemente estancados y no hemos podido sacar a la luz. Esto también ha representado, como hay un alto nivel de datos de ciencia participativa, pues también hay un poco de sesgo taxonómico. Tenemos una alta representatividad de aves, de datos de aves disponibles en la herramienta, también de pues plantas de angiospermas y algunos insectos. Sin embargo, pues hay muchos grupos que están bajamente representados. Igual insectos, pues digamos que tenemos un alto número de datos, pero no quiere decir que haya una representatividad alta de todos los grupos de insectos realmente dentro de la plataforma. Entonces son retos que también asumimos a través de esta vinculación de datos de ciencia participativa. Tenemos conexión con otras redes de trabajo como datos marinos a través del sistema de información sobre biodiversidad de los océanos, que es OBIS. Que es como el GIF marino, por decirlo así. Los datos que se publican en GIF ahora se pueden indexar automáticamente en el portal de OBIS, y de esta forma las plataformas en este momento son complementarias para no generar, digamos, un doble esfuerzo de organizaciones que quieran visibilizar y tener sus datos de pronto en las dos plataformas simultáneamente. Tenemos unas garantías que permiten que estos datos realmente puedan ser alojados a través de GIF, estos datos abiertos. El primero de ellos son los estándares, que como ya les mencioné es crucial para poder publicar la información dentro de la plataforma. Los niveles de control de calidad, digamos que eso entra en dos capas. Una capa es la responsabilidad que tienen las organizaciones o los investigadores que cargan esos datos dentro de la plataforma. Deben tratar de entender y conocer qué tipos de control de calidad deben hacer antes de integrar los datos, idealmente pues con la mayor calidad posible. Sin embargo, como GIF entiende que esto no siempre es posible, hay un control de calidad que también se realiza sobre la plataforma, donde la plataforma puede taguear o poner digamos un color particular o flaguear, poner una bandera sobre los datos que considera, por ejemplo, que la coordenada no coincide con el país documentado, que el nombre científico está
mal escrito. Ese tipo de cosas están dentro de la capa de interpretación que tiene el portal y que permiten también mejorar la integración de esos datos y la visibilidad dentro del portal de datos de Gibi. Tenemos licencias de uso que ya voy a entrar a mostrarles cuáles son. Estas son las que permiten que se atribución y opere el sistema en temas de reconocimiento y los identificadores que se asignan a cada registro o cada especie que se sube a la plataforma. En cuanto a licencias de uso y atribución, entonces como les comentaba, son los mecanismos para garantizar que las personas puedan tener claro una vez descargan el dato cómo lo usan y para que los publicadores también puedan garantizar que sus datos que están disponiendo pues están blindados con, digamos, con un código legal que es el que soporta la publicación de estos datos. Son tres las licencias que están disponibles para poder publicar y utilizar los datos dentro de la plataforma. Son licencias Creative Commons, que son, digamos, fácilmente leídas por un humano gracias a estos logos, pero pues también por máquina, digamos, cualquier máquina que reciba un dato de estos va a tener un tag, digamos, que permite que se sepa qué licencia tiene asignada ese dato. Y son tres: dominio público, donde yo libero el dato y básicamente lo dejo abierto para que cualquier persona lo utilice de cualquier forma sin necesidad de darme atribución o reconocer a los publicadores. Datos, la licencia CC BY, que es una licencia de reconocimiento. Si alguien utiliza el dato, tiene que decir quién lo publicó o dar reconocimiento a esos autores. Y el reconocimiento y uso no comercial, que es la más restrictiva, donde aparte del reconocimiento, pues el usuario del dato no puede utilizarlo con fines comerciales. Gibi maneja en este momento 4 tipos de datos principales. El primero de ellos es recursos de metadatos, donde solamente se puede cargar información descriptiva. Por ejemplo, decir yo tengo unos datos de mariposas, voy a decir cualquier cosa, que se colectaron en este lugar, con este proyecto, pero no cargo realmente la tabla de datos. Estos son, digamos, no son tan comunes, pero de pronto organizaciones que tengan algún tipo de restricción para compartir datos y solo quieran compartir esta información general a nivel de metadatos, pues pueden cargar también solo información descriptiva. Las listas de chequeo o listas de especies que están restringidas pues a un rango taxonómico particular en algún país o en algún área particular o alguna temática. Entonces pueden ser los insectos de un área protegida, los mamíferos del país XY. Registros de presencia, que son los más comunes, datos que tienen, digamos, información de una especie en particular, una fecha de colecta y un lugar de colecta. Si se tienen las coordenadas perfectas, si no, pues no es totalmente necesario que se publique esta información. Y los que son un poco, digamos, más complejos, que son datos de eventos de muestreo, que pueden ser más asociados a temas de monitoreo. Entonces, también pueden ser como registros de presencia que se hayan tomado en un lugar específico, pero que además me permiten medir si yo mantengo las mismas metodologías en ese lugar a través del tiempo, pues puedo medir abundancias, ausencias y todo este tipo de parámetros que se establecen más a nivel de monitoreo. Este es solo para comentarles, GIF está trabajando en un nuevo modelo de datos que está respondiendo un poco más a necesidades emergentes de otros grupos específicos, como por ejemplo los datos que vienen de cámaras trampa, que son datos masivos que requieren, por ejemplo, un preanálisis, por ejemplo, estos falsos positivos cuando la cámara trampa toma el registro de algo que no es una especie en particular, y cómo hacer esta limpieza e integrar toda esta información masiva a través de GIF, pues son mecanismos específicos que se están explorando. Cámaras trampa, DNA ambiental y bueno, otros grupos estamos trabajando, que hay un QR por si quieren conocer un poco más sobre el nuevo modelo de datos de GIF. Son pilotos que se están realizando y todavía no está totalmente en implementación, pero está en un trabajo permanente hoy en día. En resumen, la red funciona de esta forma. Entonces tenemos en la parte, si lo vemos como un sistema, entonces en la parte izquierda tenemos la entrada, en la parte central el procesamiento y en la parte derecha tenemos la salida del sistema. Entonces en la entrada
los datos que vienen de museos, de agencias y ministerios, del campo de la investigación, datos de ciencia participativa, del sector empresarial o datos de universidades, no importa, digamos, quién sea la organización que provee ese dato, no importa el tipo de registro o fuente de información que se tenga, lo importante es que ese dato tenga asignado, tenga los estándares adecuados para ser compartidos a través de la plataforma y se le asignen las licencias de acceso abierto dentro del, o inyectados o subidos o cargados a través de un IPT, que es la herramienta de publicación. Una vez esto se garantiza, los datos entonces se indexan en la plataforma de GBIF, y eso permite que haya mecanismos para hacer visibles esos datos. El que ustedes más conocen es la página de gif.org, pero si yo tengo un sistema que quiero conectar, como por ejemplo un portal nacional que quiero crear o un portal para mi institución, yo puedo simplemente utilizar las capacidades del API, que es como un mecanismo de transferencia entre sistemas, para poder construir mi propio portal a partir de la información indexada en GBIF. Y en la parte derecha, entonces una vez los datos se publican, pues podemos encontrar cuál es su uso a nivel no solamente de investigación, que pues es bastante diverso y tenemos formas de mostrar cómo GIF tiene repercusiones en todas estas áreas de investigación, em, sino también en temas de políticas, principalmente digamos a escala global. Hay unos compromisos que se cumplen cuando se publican los datos de GIF de los países que hacen parte de la CBD, la integración con plataformas como IBES, como la FAO y demás, pero también a escala nacional, pues se ha convertido también en una herramienta importante para soportar las estrategias nacionales de biodiversidad. Bueno, esto ya me lo salté, acá lo conté a pocos. Aquí ya contarles específicamente entonces ahora sí cómo se integran los datos de mi organización, es decir, qué pasa si ustedes quieren publicar ya ahora sí sus datos en GBIF. Estos son los 6 pasos principales para que ustedes garanticen que los datos vayan a llegar a la plataforma. Lo primero es asegurar acuerdos institucionales, es decir, ustedes tienen que notificar al interior de su organización que hay un plan de publicación de datos hacia la plataforma. Esto es importante para que, digamos, no se vaya a saltar ningún conducto regular y después no aparezca una persona dentro de la organización diciendo, yo no estaba de acuerdo con esto, sino que si ustedes si hay un consenso, digamos, a nivel institucional, pues es importante porque se registra cada una de esas organizaciones dentro de la plataforma. Entonces, ese registro, que es el que se muestra acá, es básicamente un formulario que se llena en línea, donde ustedes pueden poner la información general de la organización y quiénes van a ser los contactos técnicos o administrativos para responder por ese registro. Básicamente la actualización es un formulario muy descriptivo y no es nada complejo. Entonces, una vez se llene ese formulario, al administrador del nodo nacional le llega la solicitud de aval. Como en este caso Bolivia no tiene un nodo nacional, no importa, hay un equipo dentro de GIF que se llama el Node Steering Group, que recibe estas solicitudes de países que no tienen un nodo implementado actualmente y después de una revisión simplemente confirman que es una organización nacional y le dan el aval. Esto pasa también por revisión de un representante regional que tenemos para Latinoamérica y el Caribe, en el caso pues de las organizaciones de nuestra región. Entonces, una vez pasa esto, pues ya queda registrada la organización y después seleccionamos cuál va a ser la herramienta de publicación. En el caso de ustedes, el IPT o la herramienta que vamos a utilizar es el IPT de Latinoamérica y el Caribe, que fue el que utilizó en su momento Ariel para darle salida a los datos de las colecciones de la universidad que él vino trabajando. Para poder definir, una vez se define, digamos, cuál es esta herramienta de publicación, pues se tienen que preparar los datos, es decir, coger mi tabla en Excel, mi tabla de texto plano y estandarizar todo en Darwin Core de acuerdo a la definición del estándar. Entonces, agregar los campos obligatorios, definir cuáles son los datos que yo tengo, los que no tengo, los que tengo que ajustar de acuerdo al estándar para dar la mayor calidad posible. Elegir la licencia que quiero para mis datos, las 3 que les mostré hace un rato. Y finalmente todo este proceso de carga y de documentación de metadatos, que es como asignarle un título a mi tabla de datos, donde digo quién es el responsable,
en el marco de qué investigación se colectaron esos datos. Bueno, todo esto se hace a través de la herramienta del IPT, cargando las tablas de datos y documentando esta información. Pues aquí ya básicamente es un par de clics para, luego de cargar la información y documentar, para poderla disponer a través de GBIF. Entonces, una vez los datos están ya disponibles, ustedes pueden visibilizarlos, pues claro, en gif.org, que es como la ventana de acceso más común. El publicador entonces puede ver la página de la organización publicadora con la información general que la describe. Aquí tengo el ejemplo de una universidad que es una de las más grandes aquí en el país, la Universidad Nacional de Colombia, donde dice quién es el que le da el respaldo, quiénes son los administradores o contactos técnicos y una ubicación. Y pues automáticamente cuando la organización se registra, los diferentes conjuntos de datos se van sumando para dar unas estadísticas generales de lo que está publicando esa organización. Cada conjunto de datos entonces que se publica, pues se le asigna a una organización en particular. En este caso, por ejemplo, el Herbario Nacional Colombiano de la Universidad Nacional de Colombia pues va a tener también un espacio donde pueden ver la descripción de ese conjunto de datos con su título, los identificadores que se le asignan. La plataforma automáticamente asigna un identificador único digital para hacerle seguimiento a esa publicación. Podemos acceder a los registros, ver métricas del conjunto de datos, cuántos datos tienen año, cuántos tienen coordenadas disponibles y cómo se distribuyen esos registros en el espacio. También unas tendencias, unas gráficas de tendencia para explorar la taxonomía, la distribución temporal y algunos problemas que se pueden señalar, que son estos tags que les indican dónde habría que implementar mejoras o que tendría que tener en cuenta un usuario que revise este dato y que de pronto sepa que la precisión de la coordenada no es válida, que el nombre está mal escrito, etc. Y ya si quiero ver un registro puntual, o sea, si quiero entrar a uno de los punticos de los registros puntualmente publicados, entonces aquí vemos el registro de una planta específica, el nombre científico completo, la fecha de colecta, toda la jerarquía taxonómica, los datos generales de la ubicación, la elevación y lo que se haya pues, dispuesto, y el mapa web con el punto específico de donde se encuentra. Aquí ya me aparecen entonces dentro de ese mismo registro pues información más específica de los campos que se documentaron y si se colocó alguna imagen, si se asoció alguna imagen a ese registro, pues también vamos a poder verla allí disponible. Importante aquí el seguimiento a la citación. Como les decía, se le asigna un identificador de objeto único digital a cada conjunto de datos publicado. ¿Y eso qué me permite? Este identificador que se le asigna me permite ver que cada vez que alguien descarga el conjunto de datos, descarga datos dentro de la plataforma y por ejemplo esos datos involucraron registros dentro de mi conjunto de datos, yo puedo tener una trazabilidad si mi dato fue utilizado en alguna descarga particular, entonces en cuántas descargas fue utilizado, pero también mirar si fue utilizado en una citación particular en un artículo científico. Ya lo vamos a ver dentro de la plataforma. Es un poco la tendencia para mostrarles esto, cómo ha aumentado la cantidad de publicaciones revisadas por pares que utilizan datos mediados por GIF, y pues esto ha sido un incremento exponencial a través de los años. Eso demuestra no solamente que GIF tiene más datos, sino que la usabilidad también ha incrementado de forma importante. El alcance de los datos disponibles, como les decía, una vez los datos son agregados desde las organizaciones nacionales, tienen una cadena importante hacia afuera para toma de decisiones, porque se agregan en GIF, pero pueden escalar, por ejemplo, a la definición de modelos de biodiversidad, que por ejemplo administra y coordina GeoBon, las evaluaciones de servicios ecosistémicos que realiza IPBES, cumplir con compromisos de biodiversidad como los de la CBE o apuntarle también a los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Y para los que están muy al tanto del marco global de biodiversidad, es importante tener en cuenta que cuando yo publico los datos en GIF también estoy pegando directamente al marco global de biodiversidad y a varias de las metas que están establecidas dentro de este marco. Aquí están algunas de las que, digamos, toca tangencialmente o que de alguna forma están vinculadas, como datos para identificar
Los datos de biodiversidad finalmente son claves para identificar, son importantes para identificar áreas claves para la biodiversidad que están dentro de la meta 1, para monitorear procesos de restauración, ubicar y monitorear áreas protegidas, la conservación de especies, hacer todo el seguimiento a especies invasoras, modelar impactos de cambio climático que están mapeados en la meta 8, pero principalmente le pega a la meta 20, que es el programa de fortalecimiento de capacidades para la movilización y uso de datos, y directamente la meta del marco global de biodiversidad que le pega es a la meta 21, que es la disponibilización de datos para apoyar la implementación de este marco, que es básicamente la naturaleza sobre la que trabaja GBIS. Voy a tomarme solamente 5 minutos más para mostrarles que hay guías y recursos de aprendizaje que pueden utilizar para dejar un espacio importante para preguntas. Tengan en cuenta que tenemos varias guías y documentación ya disponibles dentro de la plataforma, donde ustedes pueden ver, por ejemplo, guías de buenas prácticas para georreferenciación, para manejar datos de especies sensibles. También tenemos recursos de formación y aprendizaje a través de cursos de introducción a GIF, cómo publicar datos. Tenemos un curso de movilización de datos disponible en línea. Y también tenemos el Club de Uso de Datos, que tiene seminarios de capacitación, sesiones prácticas y formaciones en línea que son bastante útiles. También tenemos algunos premios y convocatorias. La convocatoria de Premio Anual de Investigadores de Posgrado, entonces estudiantes que tengan algún tipo de estudio relacionado con publicación de datos de biodiversidad se pueden apuntar, estudiantes de maestría o doctorado. Generalmente se están dando 2 premios de 5.000 euros a cada uno de los ganadores. La fecha límite, bueno, este año fue 29 de mayo, esta convocatoria ya cerró para este año, pero cada año se abre, entonces para que puedan estar pendientes de la página. La convocatoria del programa BID, el Biodiversity Information for Development, que apoya proyectos en la región de Latinoamérica, el Caribe y el Pacífico. Esta convocatoria también ya cerró para este año desafortunadamente, pero para que la tengan, digamos, en seguimiento, donde también desde la Unión Europea se destinan unos fondos para apoyar la publicación de datos a través de proyectos de investigación en estas regiones. Y los que están de pronto un poco más asociados con los temas de desarrollo de herramientas informáticas, está el premio Even Ibsen, que es un incentivo anual que busca inspirar el desarrollo de esas aplicaciones innovadoras, un premio alrededor de 20.000 euros. Creo que esta convocatoria todavía está abierta, lo que pasa es que aquí es referencial a 2025, pero creo que Even Ibsen sí todavía se encuentra vigente. Voy a dejar hasta ahí porque quiero mostrarles rápidamente un poco cómo se encuentra Bolivia en este momento dentro de la plataforma de GIF. Entonces, ¿me confirman si están viendo la página de GIF? Yo creo que sí. Sí, se ve correctamente. Súper. Entonces, nada, si yo voy a la plataforma, bueno, hay diferentes maneras de llegar a los registros, de explorar la información publicada, pero aquí quiero ir directamente al país. Voy a buscar aquí Bolivia. Aquí me va a aparecer mucha información relativa a datos que estén allí disponibles, pero voy a ir aquí al primero que me aparece, que es como el de país, la representación del país en GIF, donde tengo un resumen de cuántos registros están publicados. Esto es un resumen completo. Combina datos de organizaciones nacionales y no nacionales que obtienen datos disponibles en GIF. Entonces, si voy a sobre Bolivia, son organizaciones que tienen datos de Bolivia pero no están dentro de Bolivia. Y si voy a Data Publishing, aquí encuentro solo los datos que están publicados por organizaciones nacionales. Estas 2 capas tienen métricas asociadas para poder explorar los grupos biológicos, o sea, ir a los registros biológicos de un grupo en particular, tendencias y métricas que se generan de forma automática y que ustedes pueden explorar pues, con mayor detalle más adelante. Aquí me quiero detener un poco, es en mostrarles también que, bueno, y se puede también descargar un reporte de actividad del país, que es un PDF bastante bonito, donde se sintetiza gran parte de esta información y tendencias del país en GIF. Si voy aquí a publicadores desde Bolivia,
voy a encontrar que en este momento solamente tenemos 3 organizaciones publicadoras: el Centro de Investigación de Recursos Acuáticos de la Universidad Autónoma del Beni José Vallivian, que de hecho está registrada de 2024, pero todavía no ha publicado ningún dato; la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, que pues gracias al trabajo que ha venido haciendo Ariel, tiene 3 conjuntos de datos publicados y tiene también 19 citaciones de los datos que se han dispuesto allí; y el Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado, que bueno, también está registrado, pero no tiene hasta el momento ningún dato publicado. Em, entonces, ya para mostrarles un poco cómo se ve, por ejemplo, la universidad en este momento, con los 3 sets de datos publicados: una descripción general, quiénes son las personas de contacto de la organización, unas métricas generales que también se van generando a medida que se van publicando conjuntos de datos, pues se agrupa, digamos, estos registros y genera unas estadísticas generales para la universidad. En este caso está generada a partir de los 3 conjuntos de datos publicados, y pues me permite también mirar algunas tendencias de publicación, datos disponibles desde algún país en particular, y bueno, otro tipo de métricas que no me voy a demorar allí para no ampliarme mucho. Si voy a los 3 sets de datos, entonces aquí vemos los que nos mencionaba Ariel un poco al principio: la colección biológica científica de moscas necrófagas, un conjunto de datos de la tribu Satirini y un conjunto de datos de ectoparásitos. Aquí se ve la cantidad de registros que tiene disponibles cada uno, que yo los puedo ir a explorar, y inclusive esta colección biológica, que creo que fue la primera que publicamos, Ariel, si no estoy mal, es la que, claro, como ya tiene más tiempo en la plataforma, también ha recibido una mayor cantidad de citaciones. De los 3.145 registros, ya han recibido 18 citaciones. Entonces, si yo voy al conjunto de datos, aparte de la descripción general, que son como los metadatos, el área geográfica donde se distribuye, el alcance taxonómico, la metodología, etcétera, puedo ver las 18 citaciones que han recibido estos datos. Puedo explorar también las métricas de ese conjunto de datos específicamente, eh, o puedo ir y explorar los datos ya propiamente uno a uno, con la información general de el nombre científico, la información disponible a nivel taxonómico, eh, todo el tema de la identificación de ese individuo, dónde se ubica específicamente. Entonces, esto es toda la información que en su momento pues estandarizamos junto con Ariel para poderla hacer disponible en la plataforma. Y aquí ya puedo generar los filtros que quiera a partir del nombre científico, si quiero consultar un grupo biológico en particular, un año, eh, una ubicación en concreta. Si hubiera imágenes disponibles, entonces aquí me aparece como una galería. Si quiero ver más información puntual del mapa donde se distribuyen estos registros. Si tenemos algún dato relacionado, esto generalmente aplica más cuando se publican otros datos con información similar en, no sé, duplicados de plantas que, por ejemplo, se comparten con otras universidades, pero pues este no es el caso. Y un tablero de control donde también puedo ver algunas métricas, pues las métricas que yo quiera generar a partir del conjunto de datos. Eso también yo lo puedo mover de diferentes maneras. Entonces, por ejemplo, si quiero ver, según, a ver, creo que esto es solo de un departamento, pero si quiero ver, por ejemplo, a ver, por áreas administrativas, si tenemos alguna tendencia, sí, entonces aquí vemos, por ejemplo, bueno, es que creo que todos estos pertenecen a la misma área administrativa. Pero acá podemos básicamente generar los filtros y generar gráficas de tendencias, no sé, creo que por grupo taxonómico puede ser mejor. Sí. Em, A nivel de género, quizás. a nivel de género, sí. A ver, pues sí, creo que cerré el conjunto de datos, sí. Darme cuenta, ya aquí sí. Por ejemplo, aquí, a partir de familia, ahora sí estoy otra vez en el conjunto de datos. Entonces puedo ver, por ejemplo, aquí dentro de los
registros disponibles, encuentro cuál es, dentro de las 9 familias, cuál es la que tiene mayor cantidad de registros, que sería la familia Muside, o puedo pasarlo aquí a género, como me decía Ariel, y ver cuál es el género con mayor cantidad de registros. Todos estos son gráficos y tendencias que puedo generar una vez los datos están disponibles. Y finalmente, bueno, si quiero descargar la información, tengo que estar registrado dentro de la plataforma. Y lo que les quería mostrar también es que este conjunto de datos de la colección biológica, los 3.145 registros, ya han recibido 18 citaciones. Entonces, si yo voy acá a las 18 citaciones, puedo ver los artículos que ya en algún momento descargaron datos, estos datos de la colección biológica, y los utilizaron para estas investigaciones y citaron el DOI de descarga, y por lo tanto quedó vinculada cuál es la usabilidad que tuvo este dato para otras investigaciones. Entonces aquí puedo ver cada uno de estos artículos e incluso pues ir a consultar cuál es específicamente el artículo que citó los datos descargados desde GBIF. Creo que con esto cierro, me tomé un poquito más de tiempo, pero me parecía importante también poderles mostrar pues cómo se ven ya los datos que venimos trabajando con Ariel, y cómo también ha permitido impulsar el trabajo de una colección biológica y una universidad dentro de Bolivia. Entonces ya dejo este espacio abierto para que ustedes me hagan las preguntas necesarias. Bueno, muchas gracias, Leonardo, por la brillante exposición, y especialmente creo que es una manera de alentarnos a todos los que estamos ahora presentes, de poder publicar, especialmente en Bolivia, ¿no? Que estamos, tenemos varias instituciones que generan datos de biodiversidad, y especialmente en el tema de fauna, en el caso de entomología, requerimos mucho el tema de subir información, dado que ahora pues la ciencia ya no está pues limitada por el tema de la comunicación. Más bien ahora ya estos sistemas, ya todo que se trabaja en la nube, nos posibilita ya tomar decisiones. Tenemos unas preguntas que nos han hecho llegar mediante nuestro chat, y tenemos aquí una pregunta que es Wendy Tejeda. Nos dice: los datos que se suben con la actividad Reto Ciudad Naturaleza, que se realiza a nivel mundial y que la ciudad de La Paz ha ganado en algunas oportunidades, ¿se vincula al GBIF de alguna manera? De lo contrario, ¿cómo se podría hacer para vincularlos? Sí, gracias, Wendy. Es una buena pregunta. El City Nature Challenge está amarrado a iniciativas de ciencia participativa, y la forma como esos datos finalmente llegan allí, creo que lo mostré en una de las gráficas, y es que plataformas como iNaturalist, que se utiliza para poder cumplir estos retos, están dentro de la plataforma de GBIF. Entonces, si yo voy aquí a iNaturalist, GBIF es un conjunto de datos gigante que se publica. En este momento tiene más de 158 millones de registros publicados. Pero básicamente lo que sube de iNaturalist son únicamente conjuntos de datos que han llegado a través de este conjunto de datos, que son registros que han obtenido grado de investigación dentro de la plataforma. Entonces, si el registro que fue colectado en el City Nature Challenge subió a grado de investigación en iNaturalist, ya se ve visible, por lo menos en esta versión de iNaturalist, que podemos ver cuando fue publicada esta actualización, el 5 de julio de este año. Más o menos cada mes, cada 2 meses, está actualizando la publicación de datos que provienen de iniciativas de ciencia participativa como iNaturalist, que está vinculada a lo que tú mencionas del City Nature Challenge. Y bueno, si de pronto algún dato de esos no está acá, es porque no ha alcanzado grado de investigación en la plataforma, y ahí habrías que trabajar dentro de la plataforma de iNaturalist para que ese registro suba a grado de investigación y eventualmente llegue a GBIF. No sé si le respondí completo a Wendy, pero espero que sí. Y si no, me puedes... Sí, justamente era una pregunta que yo también tenía, porque si bien hemos participado en Bolivia con varias identificaciones, registros fotográficos,
Me parecía, hay una pregunta, ¿no? que ahora me respondes, que es el grado de investigación. Cuando nosotros trabajamos en iNaturalis, ¿ya? Identificamos la primera vez, siempre sale un mensaje que dice necesita confirmación, algo así. Entonces, si hay participación de otros curadores, podríamos decirlo, ya, y van respaldando qué es la especie, entonces recién sube al grado de investigación. Entonces, cuando en Ciudad Naturaleza hemos participado en muchas ciudades, en el caso de Bolivia y en el mundo, pasa eso, ¿no? Que alguien ha identificado, pero nadie ha corroborado. Entonces, creo que ahí es importante que taxónomos de diferentes grupos, ¿no? Tanto en plantas y animales y otros, tienen que corroborar. Y es un caso que estamos trabajando justamente con unos datos de un área de Santa Cruz, de una investigadora que se llama Cosue, que ella ha logrado identificar insectos con curadores, y ahí se ha ido respaldando las identificaciones y ha subido al grado de investigación, y ahí nos hemos dado cuenta que está subiendo ahora recién al iNaturalis, al GBIF, ¿no? Que no estaban antes. Hay otra pregunta de Jaime de Biosbo, dice, ¿cuál sería el principal argumento al ministerio con respecto a convencerlo para que el Estado de Bolivia pueda decidir firmar el memorándum y ser parte de GBIF? Sí, bueno, esa es una pregunta un poquito más compleja. El tema es que esos son acuerdos en los que, digamos, hay que llegar a negociaciones y conversaciones directamente con cada uno de los ministerios. Yo recientemente he tenido algunas conversaciones con algunas organizaciones de país que digamos, o personas clave que nos pueden ayudar a hacer como ese puente con el ministerio, em, y poder lograr que eventualmente el país tenga un nodo nacional instalado. ¿Qué permite que el país tenga un nodo nacional instalado? Que, digamos, haya una persona, un equipo de trabajo dentro del país a través del cual se puedan canalizar todo este tipo de solicitudes desde las organizaciones nacionales. Sin embargo, como les digo, no quiere decir que en este momento ustedes no puedan publicar datos desde el país, como les mostremos pues el trabajo que venimos haciendo con Ariel. Yo hago el soporte, digamos, a escala regional, entonces los países que no tienen uno igual pueden contactarme y podemos comenzar a trabajar con mucho gusto. Em, pero, a ver, digamos que la potencialidad el uso que tiene esto a nivel de los ministerios ha venido ganando mucho terreno. O sea, recientemente hemos venido ganando nuevas organizaciones de la región que no estaban antes. Surinam se unió hace poco, Guyana, Panamá está como, por ejemplo, en un proceso aquí en Latinoamérica también, ya forma parte de GIF, pero todavía no se ha consolidado el nodo. Entonces, lo otro es también poder crear la capacidad dentro de los ministerios de una institución en particular del país. No tiene que ser el ministerio puede firmar el memorándum de entendimiento, pero internamente se puede decidir si una institución en particular va a ser la encargada de hacer ese nodo operativo a nivel país. Por ejemplo, en el caso de Colombia, el Ministerio de Ambiente es el que firma el memorándum de entendimiento con GIF, pero el Instituto Humboldt es el que coordina el nodo nacional. Eso opera y funciona en algunos países, y en ocasiones puede ser mejor dependiendo de la capacidad que haya dentro del ministerio. Lo que pasa es que muchas veces el memorando de entendimiento lo firma el ministerio, pero el ministerio no tiene adentro personal capacitado para poder hacerse cargo del trabajo que requiere este tipo de plataformas. Entonces, bueno, son conversaciones más largas y pues lo que hemos venido tratando es de acercarnos un poco más al ministerio, pero acabo de dejar justamente mi contacto si de pronto alguno de ustedes quiere contactarme más adelante y de pronto puede ayudarnos a hacer más puente con el ministerio. Pues bienvenido en contactarme y podemos generar de pronto algunas conversaciones ya con la Secretaría Directiva de GIF y el ministerio, si de pronto existe ese interés o ese enlace. Muchas gracias, Leonardo. Tenemos una siguiente consulta y dice, en el control de calidad, ¿hacen revisión con catálogos taxonómicos? Si es así, ¿cuáles son? Disculpa, ahora sí. Vuelvo a decirte, ¿no? En el control de calidad hacen revisión con catálogos taxonómicos. Si es así, ¿cuáles son los principales que utilizan? Otra duda es cómo procesar los registros que están en alguna categoría de riesgo. Eso indica.
Súper, Alma. Muy importantes tus dos preguntas. Entonces, la primera es que GIF tiene un alineamiento completo o casi total con el catálogo de la vida. Voy a compartir aquí para mostrarles o lo que se conoce como Catalog of Life, que es básicamente la base de nombres científicos más grande que existe en este momento. Entonces, cuando yo voy aquí a Taxa, yo puedo ver cuáles son los diferentes grupos o nombres científicos que están dentro de esta plataforma y que tienen datos disponibles dentro de GIF, pero que básicamente soportan la vinculación de un nombre científico a través de la plataforma. Entonces, cada registro que entra básicamente se contrasta contra Catalog of Life y mira si hay una coincidencia taxonómica o no con el catálogo de la vida. Cuando no hay una coincidencia taxonómica, el registro queda como marcado en amarillo y simplemente dice no necesariamente que el registro sea incorrecto, sino que no está alineado con catálogo de la vida. Entonces, digamos que esa es la fuente principal en este momento de catálogo del árbol taxonómico que maneja GBIF para poder vincular los registros. Aparte de catálogo de la vida, maneja más de 150 fuentes de información. A ver si me puedo ir aquí a este recurso que es realmente el del árbol taxonómico. Eh, Entonces, este recurso que es como realmente el que soporta, el que da soporte completo a el árbol taxonómico de GIF es el que soporta cada nombre científico que entra, que es, digamos, es la base de datos de catálogo de la vida que está soportada en esta plataforma que se llama Checklist Bank. Entonces, pues esa es como por un lado la forma como se soportan los nombres científicos que entran o se publican. Y bueno, y otra cosa es que también tenemos herramientas que les facilitan a ustedes muchísimo. Lo ideal es que antes de subir el dato ustedes ojalá puedan verificar si ese nombre científico está disponible en alguna de estas plataformas o si existe dentro de estos árboles taxonómicos para que haya mayor certeza. Hay una herramienta que les recomiendo utilizar, que está dentro de la página de GIF, aquí en herramientas, que se llama Species Matching acá. Ustedes pueden acá cargar un listado de nombres científicos y con ese listado es un archivo básicamente en CSV que tenga el encabezado diga Scientific Name simplemente y el listado de nombres ustedes pueden, él les va, hagámoslo aquí rápidamente como para mostrar, él les va a proveer no solamente, voy a utilizar el ejemplo que está aquí. Entonces, yo tengo un archivo que simplemente tiene la columna nombre científico y tiene dos nombres asociados. Entonces le digo que me haga el match. A partir de esos nombres científicos, él me dice si la coincidencia es exacta, me dice qué rango taxonómico tiene actualmente y me saca toda la categoría, todas las categorías taxonómicas para definir, por ejemplo, si el nombre está bien escrito o no. Entonces, es una herramienta que les va a servir mucho antes de publicar los datos en GIF. Y tu otra pregunta era, me perdí. Ya, Recording stopped. los registros que están en alguna categoría de riesgo. Pues, a ver, esa pregunta tiene dos partes. Una es que automáticamente cada registro que se sube a GIF, los registros de GIF están, la base de datos de GIF está intrínsecamente vinculada con la base de datos de la IUCN, donde se le asignan categorías globales de amenaza a las especies. Entonces, cuando yo publico un dato, en la capa de interpretación que tiene el portal, yo puedo saber, por ejemplo, cuáles de esos datos están, por ejemplo, en alguna categoría de amenaza. Entonces aquí, yo voy aquí al dashboard, por ejemplo, puedo ver aquí cuáles están, de todos estos registros, cuáles están en categorías de lista roja. Entonces, puedo saber, por ejemplo, cuántos están en vulnerable. Entonces, automáticamente, si yo subí un registro de una especie que está en categoría vulnerable, el sistema me lo va a etiquetar con esa categoría. Eso por un lado. Y si te refieres también a registros, digamos, sensibles de especies que
yo no pueda publicar, no sé, la coordenada porque es una especie que está en riesgo y yo no quiero publicar la coordenada, se puede publicar la información y simplemente se generalizan las coordenadas. Entonces actuaría como en esos dos niveles. Yo puedo publicar la información de una especie em, de forma generalizando el dato para no tener que publicar completamente la información si es que es una especie sensible de la cual yo quiero compartir información general. O digo, digamos, dentro del metadato que yo tengo la coordenada específica, pero que no la voy a proveer de forma libre, sino de pronto a solicitud. Eh, y por otro lado, puedo pues también automáticamente al subir un registro, el sistema le va a asignar a ese nombre científico a qué categoría de amenaza, por lo menos a escala global, pertenece. Eh, Espero que le haya podido responder Alma, pero si no, me puede volver a preguntar. Muchas gracias, Leonardo. Tenemos una preguntita más, creo, ya. Ujú. Una consulta. ¿Hay algún requisito que se deba cumplir el investigador para subir reportes? En el caso de que el reporte fotográfico puede ser, puede ser de sustento de identificación de los insectos que estuvieron catalogados como no presentes en un país, son primero verificados por alguna institución o puede publicarse directamente sin previa verificación, sin certificados para otros taxónomos o mediante técnicas moleculares, algo así. Ok, a ver, si entiendo bien la pregunta que nos hace Dunia, básicamente las organizaciones que hacen parte, o sea, en GIF solamente se pueden registrar organizaciones formalmente. Si algún investigador tiene datos propios, digamos que ha colectado en el marco de alguna investigación personal, tiene dos mecanismos para hacerlo. Lo sube a través de una plataforma de ciencia participativa como iNaturalist o eBird y garantiza que eso eventualmente llegue acá, o garantiza que va a estar sí o sí respaldada por alguna organización. Siempre tiene los datos que se integran allí, tienen que sí o sí siempre estar respaldados por una organización, que es la organización que se registra y que hace parte, digamos, de este mecanismo de registro que yo les mostraba como en esos 6 pasos que son necesarios para que los datos lleguen allá. Entonces, por ejemplo, Ariel me dijo, yo tengo unos datos de una colección biológica, pero lo primero fue que tuvimos que registrar a la universidad, porque la colección está dentro de la universidad y la universidad es la organización que, digamos, se hace responsable del registro de esa información o que valida, digamos, que los datos están respaldados por una organización en particular. Y bueno, como dices, hay como sin previa verificación o que no sean certificados por taxónomos, pues eso ya de nuevo viene en responsabilidad de la organización que publica esa información. Lo que también sucede a veces es que no necesariamente se suben datos a nivel de especie, sino por Ujú. ejemplo, sabemos que incluso teniendo colecciones biológicas con taxónomos integrados en la colección, hay registros de especímenes que no se han podido llegar más allá de género o incluso familia. Entonces se puede subir el registro incluso en la plataforma a ese nivel. Todavía no se sabe qué especie es particularmente, pero por lo menos sabemos que tenemos un registro con un número de catálogo de un espécimen que todavía no ha sido identificado a nivel de especie, pero que existe dentro de la colección y eventualmente pues se curará o habrá aparecer algún experto mundial que esté interesado en esa familia y se puede contactar con la colección y ayudar a mejorar el nivel de identificación taxonómica. Quizás también complementando, y creo que son también, a veces uno tiene colecciones fotográficas, ¿no? Entonces, como tú decías, el tema de subir a la plataforma iNaturalist creo que es una de las mejores, más sencilla, ya que no necesitas ningún respaldo institucional, solamente que verifiquen y validen la identificación de tu espécimen que has subido a esta plataforma. Y si quieres ya subir, digamos, una base de datos, sí, ¿no? Como hemos tenido la experiencia, no siempre nuestra base de datos ha sido a nivel de especie. De la mosca necrófagas solamente está a nivel de género, y las de mariposas que subimos también están a nivel de especie y algunos a nivel de género, ¿no? Posiblemente cambie la taxonomía, es algo que también eso pasa y que hemos tenido mucha complicación con mariposas porque cuando yo hice la identificación la primera vez,
tenía un género, pero algunas ya cambiaron con el tiempo, entonces es lo interesante cuando trabajas ya con Leonardo, vamos haciendo ese tipo de, ¿cómo se dice? Validación de los nombres taxonómicos, ¿no? Que es una parte muy importante. Y creo que otra cosa es que también nos animemos, ¿no? No es difícil, sí es moroso. Ahora estamos trabajando con una base de datos de mosquitos, ¿no? Y bueno, esa es otra área, ¿no? Cuando vas subiendo muchas bases de datos, ahí es muy importante también tener el backup, ¿no? Lo que decía Leonardo es, puedes tener una base de datos y también necesitas también a veces los especímenes. O a veces tienes solamente la base de datos y no tienes los especímenes. Entonces, pero ahí es la ética, ¿no? De saber si esos datos son correctos o no son correctos también. Bueno. Sí, gracias, Ariel. Yo creo que con esto podemos ir cerrando. Solamente agregar un poco a lo que tú decías, es que también tengan en cuenta esto, que como menciona Ariel, por ejemplo, algo también muy positivo de este modelo es que ustedes pueden ir agregando nuevas versiones sobre un mismo conjunto de datos. Entonces, por ejemplo, si el set de datos de colección de la colección biológica que cargó ya Ariel previamente recibe nuevas actualizaciones, entonces simplemente se carga una nueva versión y eso se actualiza. Entonces tú vas a poder tener el mismo metadato, pero con una nueva versión de ese conjunto de datos, y así digamos que el conjunto de datos puede ir mejorando o incrementando a través del tiempo sin ningún problema. Bueno, Leonardo, creo que ya está perfecto. Mire, nuevamente, nosotros te agradecemos como la Sociedad Boliviana de Entomología y a todos los que han podido acceder a la plataforma y han podido llegar. De cualquier manera, vamos a hacer nosotros el proceso también de compartir la grabación, porque quizás algunos no, por el horario a veces no pueden, entonces, así que para que te puedan escuchar y también escuchar las preguntas que tú has podido responder. Nuevamente, como el directorio, estamos muy agradecidos, esperemos todavía seguir contando con el próximo año con otra conferencia tuya, ya que todo esto también va cambiando y actualizándose. Nos hablaste que nuevas herramientas se están implementando y entonces nosotros sí queremos también ir actualizándonos en todo esto, ¿no? Entonces, desde ya la Sociedad Boliviana de Entomología, si bien es una institución sin fines de lucro, hacemos todo el esfuerzo posible para poder tener este tipo de conferencias y también poder actualizarnos en este conocimiento que es muy importante. Vale, bien, no, mil gracias a ustedes por la invitación. Ahí quedó mi contacto en el chat, leuitrago@gif.org. Si me quieren también hacer llegar algún correo con alguna inquietud particular, con mucho gusto me pueden contactar, o a través de Ariel también, que viene siendo un buen embajador de GIF al interior del país. Entonces, nada, mil gracias de nuevo por el espacio y nos vemos en otra ocasión. Te compartiré la presentación para que la puedas hacer llegar a los participantes. Muchas gracias. Bueno, tenemos los correos de los inscritos, les haremos llegar también información por ese medio. Que tengas un buen día, un saludo a todos, vale. Un abrazo grande. Igualmente, chao, saludos desde Colombia. Chao, chao.